Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, ya que es la psicología y la psicopatología. El tema 4 era funciones mentales superiores. Faltaría la parte práctica y la evaluación que vamos a hacer a la siguiente semana. Y vamos a empezar esta semana con ¿qué es psicopatología? ¿Sí? Una cosa es saber lo que está bien, cómo funciona, qué es lo que ustedes me van a terminar de comentar con sus trabajos, pero ya vimos la anterior semana. ¿Sí? Y otra cosa es cuando ya hay problemas. Entonces, ¿a qué se dedica la psicopatología? Etimológicamente viene del psique, que es alma o razón, patos, enfermedad, y logía, estudio, que significa discusión, discurso que puede ser usado en tres sentidos. Cuando ya vamos viendo lo patológico, vamos a ir viendo obviamente lo anormal. ¿Sí? Uno, como designación de un área de estudio. Es aquella área de salud que se describe y se sistematiza en el comportamiento lo que no está explicado, ¿sí? Como por ejemplo la maduración o el desarrollo del individuo, ni como resultado de procesos de aprendizaje. Entonces puede haber algunos problemas psicológicos, enfermedades o trastornos mentales. Por eso es muy importante y quiero que ustedes averigüen qué es lo normal, para que después vayamos viendo qué es lo anormal, por qué está pasando por esa situación determinado paciente, ¿sí? Y cómo puedo yo como médico general primeramente dar un diagnóstico o pensar en que tiene algo ese paciente. Como término descriptivo es aquella referencia específica a un signo o síntoma que se puede encontrar formando parte de un trastorno psicológico. Y en la parte de psicología es como una oposición al estado de salud, ¿sí? Entonces, que no está bien, que no está dentro de la parte psicológica, no está dentro de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la psicopatología se van a estudiar diferentes procesos, ¿sí? Que pueden inducir a estados no sanos en el proceso mental. Entonces, hay gente que actúa de diferente manera, que piensa de diferente manera. Se ven las noticias, no hacen de cada cosa, cada atrocidad y decimos, ¿por qué ha hecho eso? ¿Qué es lo que ha pasado? No está en sus cabales, exactamente. Tienen algún problema, ¿sí? O algo está pasando. Así también en el aprendizaje, dice el análisis de la conducta. ¿Qué es lo que pasa en el aprendizaje? Se ha visto que cada niño, cada persona va a su ritmo, incluso ustedes van a su ritmo. Y entre ustedes ahora viendo y trabajando, colaborándose, entonces van a ver que hay otros que lo van a hacer más rápido, otros que quizás van a tardar un poco o que quieran ser más perfeccionistas. Va a depender de cada persona. Pero es necesario poder trabajar en equipo, el tener el trabajo colaborativo, porque siempre se aprende de uno o de otro, ¿sí? En el aprendizaje, dice, el análisis de la conducta, la psicología conductista o cualquier otro proceso cognitivo. También está el aprendizaje conductista, ¿no? Que les diga yo, tienen que hacer de esta manera y de esta manera se coloca. No, sí puede haber de otra forma que se puede hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos ayuda esto? A explicar qué cosa no está bien, qué cosa no está dentro de lo esperado, ¿sí? Entonces, lo que hay que definir bien que si hay enfermos o hay trastornos mentales, no es, no es estrictamente, dice un sinónimo de psicopatología, no es que sí o sí hay una patología, ¿sí? Hay algunas aproximaciones que permiten explicar la ausencia de salud. Algo está pasando, hay algún trastorno psicológico, algo. Hemos visto que hay que en las etapas de desarrollo puede haber problemas, puede haber traumas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, los procesos de aprendizaje relativos a la fobia son bien conocidos. Encaje en este cuadro clínico o no dentro de la categoría psiquiátrica de fobia.
No sé si han visto, había un programa en que había gente que tenía demasiada fobia a, digamos, a salir afuera, o a los caballos, o a los perros. Y hay psicólogos, hay personas que se dedican a tratar específicamente esto. Entonces, durante la vida va a haber situaciones que van a marcar este tipo de patologías o este tipo de trastornos, ¿sí? Y eso es lo que trata de buscar una respuesta la medicina y la psicopatología. Las relaciones, dice, entre la medicina y la psicopatología se estrechan cada vez más por las nuevas percepciones médicas. Entonces, la neurofisiología y la neuropatología será una psicopatología artificial, por lo tanto, anticientífica para la psicopatología, si es que no se reconoce esto. Entonces, también hay procesos neurológicos, también hay falencias neurológicas. Ya van a ver ustedes en Fisiología 2 cómo va funcionando el cerebro. La parte endocrinológica también. Entonces, también pueden ser, tienen algún papel importante para que haya alguna patología en la parte psíquica. Cada vez se está llegando a la comprensión de algunos fenómenos psíquicos anormales como las alucinaciones, las ideas delirantes, ¿sí? Pero es un tema tan amplio y falta mucho por descubrir todavía, ¿sí? Por ejemplo, las alteraciones endocrinas. ¿Qué daños o qué alteraciones endocrinas creen que nos puede causar problemas? ¿Qué hormonas? Yo creo que, no sé si el hipotiroidismo, hipertiroidismo. Sí, puede ser. Puede ser Diabetes. la diabetes, ¿no? Entonces, estamos dominados y más las mujeres igual tienen diferentes tipos de hormonas, ¿no? En el embarazo. Han visto que tienen su depresión postparto. Es todo un cóctel de hormonas que tienen en algún momento. Con la próstata pasa lo mismo, los hombres a determinada edad, ¿no? La andropausia. Entonces, va variando, ¿no? Y no es que estén mal, a veces ellos tienen sus etapas, ¿no? Los hombres que quieren volver a ser jóvenes, dicen, no, está mal de la cabeza, está loco, ¿qué le está pasando? Porque no solo pasa con las mujeres, pasa con los hombres igual. Entonces, hay que ver, ¿no? Que hasta qué punto es hormonal, hasta qué punto es neurológico, puede que sea un tumor cerebral, no sabemos. O puede que sea solamente la parte psicológica. ¿Sí? Entonces dice normalidad y la normalidad. Dice, todavía no se acepta que la conducta humana, o sea, que esto sea sí o sí, qué cosa es normal y qué cosa es anormal. Sí, o sea, es algo que está a discusión. Entonces va a haber factores internos, factores externos. Sí, que con frecuencia dice son compartidos por un grupo social, pero no por todas las culturas. Por esto ningún comportamiento humano es normal o anormal. Claro ejemplo, cada quien tiene definido por quién va a votar, por ejemplo, en las elecciones. Y vemos a la otra persona como que, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué va a votar por ese? Incluso dentro de las familias, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar y su forma de elegir. Por eso es que basado en este principio también está la democracia y toda la parte legal, que es normal, que es anormal. Hay algunos que siguen siendo masistas, otros que irán por Camacho, otros que irán por Mesa, cada quien justificará. Por eso dicen, no hay diferentes temas de los que no se habla, de religión, por ejemplo. Es algo muy, muy propio de cada uno, si creen o no creen en Dios, si son o no son adventistas, si a cierta hora dejan de pasar clases o dejan de dar examen. Es muy complicado, ¿no? Entonces dicen, pero eso es normal o eso no es normal. Es complicado, ¿sí? Hay un punto, hay un quiebre ahí. Y ahí también podemos ir viendo
¿Qué están haciendo ustedes ahorita? ¿Se siguen cuidando contra el COVID o no? ¿O ya es normal salir sin barbijo para ustedes? No, seguimos Sí, ¿Se utilizando. siguen cuidando? No Sí, salimos, doctora. Pero hay gente que les cuento que quiere ir a pasar clases de natación. Y para ellos ya es normal salir a buscar clases de natación. Personas mayores, niños, ya están en fiestas. Entonces, por eso les digo, va a depender de cada uno. Ustedes, al ser médicos, como que tienen un poco más de noción, ¿me entienden? Y dicen, no, si todavía no ha acabado. Pero hay gente que no lo entiende. Y ahí, ¿qué es lo normal en este momento? Cuidarse, salir, usar barbijo, no usar barbijo, ya va a depender de cada quien. Si dicen lo normal, ya salir a trabajar, ya ha pasado, es solo una gripe, pero otros dirán, estamos todavía en una pandemia, puede venir la segunda ola, no sabemos qué es lo que va a pasar. Los médicos siguen esperando las repercusiones. O sea, nosotros estamos hablando otras cosas y hay otra gente que no. ¿No? Entonces, por eso vemos ahí qué es normal, qué es anormal, complicado, ¿no? Igual que la política, el fútbol, tantas cosas que se podrían decir. Entonces, la palabra normal dice deriva del latín norma, que significa escuadra, formada por dos perpendiculares, ¿sí? Lo define la Academia Española, dice, como lo que se habla en estado natural, lo que sirve de norma o regla, aquello por su naturaleza. Forma o magnitud que se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y esta es relativa en el tiempo y en el espacio. Acá, por ejemplo, algo que me chocó bastante es cuando Evo Morales dice, pero si en el Chapare es normal este tipo de relaciones, que uno ande con quinceañeras, ¿será normal eso para todos los demás? No sé. Es que pareciera que estuviéramos en otro país donde las niñas se casan con adultos o en otros países que quieren legalizar la pedofilia. Que sea normal semejante aberración, no sé. Es complicado, ¿no? Va a variar. Pero ahí tienen diferentes tipos de definiciones, les estoy dejando, ¿sí? Bueno, son las que he encontrado. Normativo o social, ¿cuáles son los criterios de normalidad? ¿En qué ámbito va a ir? Va a ir en la parte normativa, en la parte social, en la parte de las leyes. No es normal matar, no es normal robar, no es normal agredir, ¿no? En la parte estadística, por ejemplo, a determinada fecha, a determinada época, pasa cierta, aumenta la cantidad, por ejemplo, de accidentes, es normal. En el estado patológico, por ejemplo, qué tipo de, hasta qué punto será normal, hasta qué punto será adaptativo, funcional. Vamos a ir viendo cada uno. Dentro de lo normativo o social, dice que es un juicio de valor muy subjetivo por el cual el comportamiento es considerado como una desviación respecto al estado perfecto e ideal. Entonces, es muy subjetivo dentro de lo social. ¿Ya? Es el consenso general del grupo social el que determina la normalidad y anormalidad de cada uno de sus componentes. ¿Sí? Dentro de este grupo social, por ejemplo, durante la cuarentena, ustedes iban por la zona norte y se cumplía a rajatabla la cuarentena estricta, ¿no? No sé si se acuerdan. Que nadie salía, no se veía a nadie, era poca la gente que salía con su carnet en determinadas horas, en determinados días. Pero si iban hacia la zona sur, y yo iba por la zona sur porque tenía que ir hacia mi hospital, entonces veía que había autos, veía que la gente salía, y ellos tienen de acuerdo al grupo social. ¿Serán lo mismo los grupos sociales que hay por la zona sur que por la zona norte? Acá en Cochabamba. No. Y de acuerdo a ellos van a decir, no, pero sí es normal por aquí. Y mis compañeros de trabajo, ¿no? Que viven por el hospital, en la zona sur, decían, no, sí es normal, por aquí estamos saliendo, por aquí estamos caminando, no estamos acatando, es normal que no se acate tanto la cuarentena. Pero venía por este lado, en la zona norte, donde yo vivo, y decían, no, lo normal es que no salgamos y que todos acaten la cuarentena. Incluso a mí me miraban mal porque yo salía a trabajar, pero bueno, soy médico, ¿no? Como que estaba disculpada por salir a trabajar en cuarentena. Entonces, esto es muy subjetivo, dependiendo de dónde estemos, cómo estemos.
Lo que, por ejemplo, para nuestros compañeros brasileros es normal, que se ya hemos dicho, hablar fuerte para ellos es normal porque los forman así desde chiquititos, que se expresen, que tengan esa personalidad, que se hagan escuchar para... Ay, qué raro. Para... para los bolivianos, por ejemplo, especialmente para el occidente, es contrario, ¿no? No es normal que hablen tan fuerte. Y ahí como que en el aula también ustedes se miran y dicen, no, ¿qué le pasa? ¿Por qué está hablando así? ¿O por qué no habla? ¿Por qué habla dentro de su boca? Si no es normal eso, ¿no? Entonces, dice, con frecuencia el juicio es individual y se considera normal a lo aproximado al óptimo. Por ejemplo, la puntualidad. En Bolivia no se practica mucho eso. No es normal que el boliviano llegue tarde, ¿no? Pero en el mundo entero la puntualidad es considerado una buena virtud, ¿no? Es ser muy responsable, ser puntual. Y hay gente que es demasiado puntual, ¿sí? Entonces, hay normativas dentro de lo que es a nivel social, a nivel... ¿Qué otro ejemplo podrían dar aparte de puntualidad? A ver. También dice, no, el mismo tipo de comportamiento puede ser aceptado en determinado grupo social o cultural, mientras que en otro contexto sociocultural puede ser considerado como desviado de la norma. Algo como lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la pedofilia, nada que ver. O sea, no, personalmente no estoy de acuerdo. Personalmente también no estoy de acuerdo con que se estén haciendo ya fiestas de cumpleaños, se estén yendo a la piscina. No estamos de acuerdo en muchas cosas como médicos, ¿no? Como el gremio de salud, porque hemos visto diferentes cosas que pasan en el hospital, sabemos. No, en cambio, Doctora, en este contexto es puede ser, complicado. A ver, disculpe doctora, puede ser el comer diferentes tipos de alimentos, como en Asia comen perros, murciélagos. comen murciélagos, exacto. En otros lados, la parte cultural nos ha llevado a una pandemia, supuestamente, ¿no? Si es que no es una guerra biológica. Pero sí. ¿Y por qué? Porque son tantos y ya no tienen ni qué comer, creo que se comen a los pobres murciélagos, pero son bien sádicos, se comen perros, perros que están ahí, los matan con agua caliente, o ratas, ¿no? Con agua caliente, y así los terminan de cocer, o sea, de cocinar, no sé. Son sádicos los chinos. Y eso no es tan normal. En cambio, acá en Bolivia, como que en nuestro contexto se está cuidando más de los animales, ¿o no? Hay más leyes donde se está cuidando más de los animales y eso personalmente me alegra mucho. Pero en otros lados es muy chocante, ¿no? Lo que parece normal en un lado, no sé, es complicado. Entonces, hay un punto también en el que tenemos que ir viendo de dónde puede ser que esté enfermo. O sea, y hasta dónde creemos que sí es normal o no es normal cierta persona en su comportamiento dentro del ámbito de la psicopatología. No, para que vean ustedes, es muy complicado. Entonces, en la parte estadística dice, es propio de las ciencias naturales. Por ejemplo, la curva de Gauss, el concepto de normalidad estadística para el estudio de los valores como talla, peso, ¿sí? Tenemos nosotros en medicina bastantes de estos tipos de estadística para hablar. Hablamos incluso de factores de riesgo, hablamos de sensibilidad, de especificidad. Entonces, en medicina nosotros entendemos y eso es lo que nos ayuda en la parte científica a poder hablar más de normalidad, ¿no? Poder guiarnos y que lo que aprendemos y el conocimiento sea más comprensible en diferentes lugares, así sea en China, el parto es el parto, pues ya que es el parto lo mismo, ¿no? El útero es el útero y lo que aprendemos es lo mismo. El cigarro nos va a dar igual cáncer 4 veces más a las personas que fuman que a las personas que no fuman. Y eso está descrito, eso está comprobado científicamente y es estadísticamente significativo, ¿no?
Entonces, como que no hay mucho donde perderse en la parte estadística. Más bonitos los números, creo, ¿no? Este criterio dice no está aplicado al estudio del comportamiento, por lo que las conductas no son un continuo entre la no presentación y el exceso de conducta. Entonces, si bien la parte estadística nos ayuda a comprender un poco más la medicina o más los trabajos científicos o los tratamientos, para el comportamiento como que no va, dice, ¿no? Entonces, ¿de qué nos agarramos? Sí, parte socialmente también es complicado. Algunos autores dicen del estado patológico afirman que es normal lo que no es patológico o no hace daño. Con este criterio se confunde con frecuencia anormalidad con anomalía. ¿Sí? Que no es regular, que es irregular o que es desigual y se refiere a la presencia de alteraciones biológicas. Por ejemplo, ahora se habla un poco más de inclusión, ¿no? Por ejemplo, a los síndromes de Down, a las personas que tienen algún tipo de malformación, porque antes había más discriminación, ¿sí? Adaptativo, dentro de la parte adaptativa, dice es necesario tomar en cuenta la capacidad del individuo dentro de un sistema de oferta y demanda de costo y de beneficio. Y por eso, o sea, según este concepto, por eso es que se incluyen ya a mucha gente y es un derecho laboral que tienen ellos de incluirlos en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Hasta en la Burger King ven a gente que tiene algún problema, ¿no? Qué sé yo, en la parte del equilibrio, en la parte de la... qué sé yo, tuvieron una ACV y le dañó el cerebro, ¿sí? En la parte de la concentración, diferentes tipos de daños que pueden tener. Entonces, igual a estas personas con algún tipo de discapacidad se les va a tratar de incluir. Estamos hablando ya de inclusión, de que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Entonces, tiene un límite para todo ser vivo en el hombre, las necesidades individuales y las exigencias del medio. Sí, no podemos, incluso por eso es que se ha hecho este programa, ¿no? Del Good Doctor, no sé si han visto. ¿Han visto esa serie? En donde se habla mucho del síndrome que tiene este muchacho, del Shawn. Sí. Sí, entonces se está tomando que una persona puede ser diferente, pero se puede adaptar, puede incluso llegar a ser mejor médico que nosotros, ¿no? Que cualquiera de ustedes. Esa es la teoría que tienen ellos. ¿Y por qué no? Si puede adaptar, no deja de ser inteligente. Y ustedes ahí me van a hablar de la inteligencia, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipos de inteligencia tenemos? Porque es diferente para algunas personas y para otras. Entonces se habla de adaptabilidad. Entonces dice, dentro de esto también tenemos que ir viendo que hay otras patologías, ¿no? Que ahora con el estrés que tenemos en la pandemia ha llevado a otras enfermedades más clínicas, más somáticas, más del cuerpo también. Y también a enfermedades depresivas y de angustia. Entonces, el ser humano es tanto más normal cuanto más capaz sea de convertir sus fantasías inconscientes en sentimientos y pensamientos conscientes y en forma de comportamientos satisfactorios para él y para los demás. Entonces, dentro de la parte funcional también tenemos que estar alertas, ¿no? A que todo esto se vaya cumpliendo. A de que si bien tenemos, o sea, somos conscientes de lo que está pasando, por eso tenemos que tocar la conciencia. ¿Debe ser repartido conciencia? Creo que no. Y en forma de comportamiento satisfactorio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les produce satisfacción a ustedes? Hay gente, y dentro de esto está el área médica, de que por más que tengan dinero, por más que tengan, buscan algo más, ¿no? Y lo buscan en la medicina. Sí, hay gente que sí o sí quiere ser cirujano, sí o sí quiere operar corazones, sí o sí o quiere ser patólogo, ver láminas.
¿no? Dentro de lo funcional, dentro de lo que es la satisfacción. Y hay médicos que dicen, ¿para qué? Ya trabajas y ya tienes todo. Quédate en tu casa. No, no puedo estar en mi casa.